Andrew había ayudado a un lobo atrapado en el bosque y 8 años después, el lobo hizo algo que lo dejó en shock. Andrew, un guardabosques de 55 años, ajustó su bufanda alrededor del cuello mientras sus ojos azules examinaban el paisaje nevado frente a él. 20 años en las montañas le habían enseñado que la naturaleza podía ser tan hermosa como implacable, especialmente durante los inviernos brutales del norte. La conservación de la vida silvestre no es para los débiles, murmuró para sí mismo mientras su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. Revisó su equipo por última vez antes de comenzar su patrulla diaria: radio, botiquín de primeros auxilios, binoculares y su fiel cámara. Todo estaba en orden. Ese día tenía una misión importante: documentar los patrones de migración de los ciervos, una tarea clave para mantener el equilibrio del ecosistema local. Mientras avanzaba por el sendero cubierto de nieve, Andrew no podía evitar sentir esa mezcla familiar de respeto y admiración por la naturaleza. Los árboles, con sus ramas cubiertas de nieve, parecían centinelas silenciosos custodiando antiguos secretos. El silencio era casi absoluto, roto solo por el ocasional crujido de una rama bajo el peso de la nieve. Después de caminar varias horas, llegó a un claro que ofrecía una vista impresionante del valle. Sacó su cámara, tomó algunas fotos y anotó en su cuaderno de campo. Justo en ese momento, escuchó un sonido que le heló la sangre, un aullido largo y melancólico que resonaba por todo el valle, seguido por otros más. Lobos. Y por el sonido, parecía ser una manada grande. No puede ser, murmuró mientras su corazón empezaba a acelerarse. No se habían visto lobos en esa región en décadas. Si realmente era una manada, cambiaría todo: el equilibrio de la fauna, las políticas de conservación y hasta la relación de la comunidad con el bosque. Impulsado por la curiosidad y su sentido del deber, Andrew decidió investigar. Sabía que enfrentarse solo a una manada de lobos sería una locura, pero como guardabosques, sentía que tenía que entender qué estaba pasando. Con cautela, siguió el sonido de los aullidos, con todos sus sentidos en alerta máxima. La nieve dificultaba su progreso, y con cada paso sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Si realmente había una manada, ¿cómo los protegería de los cazadores furtivos? ¿Cómo garantizaría la seguridad de la población local? Después de lo que pareció una eternidad, Andrew llegó al borde de un desfiladero. Los aullidos venían de abajo. Se acercó al borde y lo que vio lo dejó sin aliento. En el fondo del desfiladero, rodeado de rocas escarpadas y cubierto de nieve, estaba un lobo solitario. No una manada, solo un único animal majestuoso y feroz. Su pelaje gris plateado brillaba bajo la débil luz del sol invernal, y sus ojos ámbar ardían con una intensidad que Andrew nunca había visto. Pero algo estaba mal. El lobo tenía su pata trasera atrapada entre dos rocas, y la nieve a su alrededor estaba manchada de sangre. Los aullidos que Andrew había confundido con los de una manada eran, en realidad, gritos de dolor y desesperación. «Dios mío», murmuró Andrew, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Sabía que tenía que actuar rápido. El lobo no sobreviviría mucho tiempo en esas condiciones, especialmente con el intenso frío. Pero, ¿cómo ayudar a un depredador herido y asustado? Andrew comenzó a descender con mucho cuidado por el desfiladero, su mente llena de pensamientos sobre los riesgos. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Tal vez era su juramento como guardabosques, o tal vez algo más profundo, una conexión inexplicable con esa criatura en peligro. A medida que se acercaba, el lobo lo notó. Sus aullidos cesaron y fueron reemplazados por un gruñido bajo y amenazante. Sus ojos, llenos de dolor y miedo, se fijaron en Andrew con una intensidad que lo hizo detenerse en seco. «Tranquilo, amigo», dijo suavemente Andrew, extendiendo una mano en señal de paz. El lobo respondió con otro gruñido, mostrando sus dientes afilados como cuchillos. Andrew sabía que estaba en una situación delicada. Un solo movimiento en falso podría costarle la vida. Lentamente, muy lentamente, Andrew sacó su mochila y tomó su botiquín de primeros auxilios. El lobo no le quitaba los ojos de encima, sus músculos tensos, listo para atacar si sentía una amenaza. «Todo va a estar bien», siguió hablando Andrew, tratando de mantener la calma a pesar del torbellino de emociones que sentía por dentro. Con mucho cuidado, comenzó a trabajar para liberar la pata del lobo. El animal, sorprendentemente, permaneció quieto, como si entendiera que Andrew solo intentaba ayudar. Lo que parecieron minutos se convirtieron en horas, hasta que finalmente, con un último esfuerzo, la pata del lobo quedó libre. El lobo se alejó rápidamente, cojeando, pero libre.
Antes de desaparecer entre los árboles, se volvió y miró a Andrew. Sus ojos se encontraron, y en ese breve instante, hubo una comprensión mutua, algo que parecía romper cualquier barrera entre el hombre y el animal. Luego, sin previo aviso, el lobo desapareció en el bosque, dejando a Andrew solo en el fondo del desfiladero, agotado, congelado, pero con una extraña sensación de satisfacción. Andrew estaba solo en el fondo del desfiladero, agotado, congelado, pero con una sensación extraña de euforia. Mientras empezaba la difícil subida de regreso, no podía imaginar cómo ese encuentro con el lobo cambiaría su vida en los próximos años. No tenía idea de que acababa de formar una conexión que desafiaría todo lo que pensaba saber sobre la relación entre humanos y animales salvajes. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegó a la cima, completamente exhausto, con la ropa empapada de sudor a pesar del frío intenso. Pero había una sensación de logro, como si hubiera hecho algo realmente importante. Caminando de regreso a su cabaña, no podía quitarse de la cabeza al lobo. Esos ojos ámbar, llenos de inteligencia y emoción, parecían haberlo mirado directamente al alma. Sabía que ese encuentro lo había cambiado de una manera profunda e irreversible. Durante los días siguientes, Andrew regresó varias veces al lugar del rescate, esperando ver al lobo de nuevo, pero el animal parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Lo único que quedaba eran las huellas en la nieve, casi borradas por el viento, y el recuerdo vívido que Andrew llevaba consigo. Pasaron semanas, meses, y luego años. La vida en la pequeña comunidad montañosa siguió su curso, pero Andrew nunca olvidó al lobo. Cada vez que entraba en el bosque, sus ojos buscaban un destello de ese pelaje plateado, y sus oídos se mantenían atentos a cualquier aullido lejano. Esa experiencia lo convirtió en un defensor aún más apasionado de la vida silvestre. En sus charlas e informes, hablaba a menudo sobre la complejidad emocional de los animales, usando su historia con el lobo como ejemplo. Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con fascinación, pero todos quedaban tocados por la pasión con la que contaba su historia. 8 años pasaron. Andrew, ahora con 63 años, seguía trabajando como guardabosques con el mismo entusiasmo de siempre. Su cabello, completamente canoso, y las arrugas en su rostro bronceado eran testigos de una vida vivida al aire libre. En una tarde particularmente cálida de verano, decidió hacer una pausa durante su patrulla. Encontró un claro junto a un arroyo cristalino y se sentó en una roca, dejando que el sonido del agua lo calmara. Cerró los ojos y respiró profundamente el aire fresco del bosque. De repente, escuchó el crujido de una rama cercana. Andrew abrió los ojos de golpe y sus sentidos, afinados por años de experiencia en el bosque, se pusieron en alerta máxima. Ese sonido no era de un animal pequeño. Lentamente, se levantó, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, una mezcla de adrenalina y anticipación. Y entonces lo vio, un enorme lobo gris emergió de entre las sombras del bosque. Su pelaje brillaba como plata bajo el sol de la tarde, y Andrew sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Eran los mismos ojos ámbar que lo habían obsesionado durante 8 largos años. El lobo se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos fijos en Andrew. No había miedo en su mirada, ni agresión, solo reconocimiento. «No puede ser», murmuró Andrew, apenas creyendo lo que estaba viendo. Como si respondiera a sus pensamientos, el lobo se acercó más. Andrew permaneció inmóvil, con el corazón latiendo como loco. Cuando el lobo estaba a solo un brazo de distancia, se sentó, aún mirándolo directamente a los ojos. Fue entonces cuando Andrew notó algo en la pata trasera del lobo, casi oculta por el espeso pelaje, una cicatriz. La misma pata que había liberado de las rocas tantos años atrás. «Eres tú», susurró Andrew, su voz temblando de emoción. «Has vuelto». El lobo inclinó levemente la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Luego, para asombro total de Andrew, el lobo se acercó aún más y tocó suavemente su hocico contra la mano del hombre. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Andrew sintió lágrimas cálidas correr por sus mejillas mientras acariciaba con cuidado la cabeza del lobo. Pero ese momento de paz fue brutalmente interrumpido. Un disparo resonó por el bosque, haciendo que los pájaros volaran en pánico. El lobo se tensó, listo para huir. «No», gritó Andrew, su corazón disparado por el miedo. Sabía lo que significaba ese disparo, cazadores ilegales, esa plaga que llevaba combatiendo durante años. El lobo lo miró una última vez, sus ojos ámbar llenos de una emoción que Andrew no pudo descifrar, y luego, con un movimiento fluido, desapareció en el bosque.
Andrew se quedó paralizado por un momento, dividido entre la urgencia de proteger al lobo y la obligación de enfrentar a los cazadores. Finalmente, su entrenamiento tomó el control, sacó rápidamente su radio y alertó a la central sobre la presencia de cazadores furtivos en la zona. Con el corazón pesado, Andrew empezó a moverse hacia el lugar de donde había venido el disparo. Sabía que se estaba metiendo en un riesgo grande, pero no podía quedarse quieto mientras la vida del lobo y de otros animales estaba en peligro. A medida que avanzaba por el denso bosque, no dejaba de pensar en el increíble reencuentro que acababa de tener. 8 años habían pasado, y aún así el lobo lo había reconocido. Y lo más impactante es que había confiado en él. Esa conexión tan poderosa lo tenía en shock. Otro disparo resonó, esta vez más cerca. Andrew aceleró el paso, su corazón latiendo fuerte. Sabía que estaba en desventaja, desarmado frente a cazadores con rifles. Pero su deseo de proteger el bosque y sus criaturas era más fuerte que el miedo. De repente, escuchó voces. Se agachó detrás de un arbusto y vio a 2 hombres a unos metros de distancia. Llevaban rifles y hablaban en voz baja, buscando algo o a alguien. «Te dije que vi un lobo enorme por aquí», dijo uno, un tipo corpulento con barba espesa. «Imagínate cuánto valdría ese pellejo y esos colmillos en el mercado negro», añadió. El otro, más delgado y con una gorra sucia, respondió: «Si ese lobo realmente existe, lo atraparemos. No vinimos hasta aquí para volver con las manos vacías». Andrew sintió una mezcla de rabia y desesperación. Estos hombres no tenían idea de lo especial que era ese lobo. Para ellos, solo era un trofeo, un medio para hacer dinero. Respirando profundo, sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo enfrentarse solo a 2 hombres armados? Su mente corría buscando una solución cuando, de repente, escuchó un aullido lejano. Era familiar, pero distinto de lo que había escuchado antes. No era de dolor ni de soledad, sino una advertencia. Los cazadores también lo escucharon. «Eso no es un lobo solo», murmuró el de la gorra, visiblemente nervioso. Más aullidos se sumaron al primero, luego 2, 3, hasta una docena. El sonido llenaba el aire, venía de todas direcciones. Andrew no podía creerlo, una manada entera estaba allí. Los cazadores entraron en pánico. «Vámonos de aquí», gritó el hombre barbudo, ya comenzando a correr. Su compañero lo siguió, tropezando en su prisa por escapar. Andrew los vio alejarse rápidamente, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que la manada de lobos estaba cerca y que todavía había peligro en el bosque. Así que decidió seguir adelante, asegurándose de que los cazadores no volvieran. Caminó con cuidado por el bosque en un silencio tenso, solo roto por el crujido de ramas bajo sus pies. Estaba atento a cualquier señal, tanto de los lobos como de los cazadores. Después de un rato, llegó a un área más despejada, donde la vegetación era menos densa. Lo que vio lo dejó impactado. El lobo que había ayudado años atrás estaba allí, y no estaba solo. La manada lo rodeaba, reunida en un claro. Sus ojos brillaban misteriosamente en la penumbra. Andrew se agachó para observar mejor. El lobo que había liberado estaba al frente de la manada, aullando como si estuviera comunicándose con los demás. Los lobos notaron la presencia de Andrew, pero mantuvieron su distancia. Parecían esperar que él decidiera acercarse. Andrew sintió una mezcla de respeto y miedo. Sabía que estaba ante algo especial. Ganar la confianza de una manada de lobos era algo raro, pero también peligroso. Aún así, decidió avanzar con cuidado, tratando de entender más sobre ellos. De repente, un aullido diferente cortó el aire, un sonido de dolor. Andrew vio al lobo que había ayudado a avanzar hacia el centro del claro, donde una joven loba estaba visiblemente herida. Su corazón se encogió al ver la situación. No podía ignorar su necesidad de ayuda. Se acercó lentamente, hablando en voz baja para no asustar a los lobos. «Voy a ayudarte», murmuró para sí mismo. Sacó su kit de primeros auxilios y comenzó a tratar a la loba herida. Los lobos observaban cada uno de sus movimientos con curiosidad, pero también con cautela. El lobo líder se mantuvo cerca, pero a una distancia segura, observando cada movimiento de Andrew mientras él trabajaba rápido para tratar las heridas de la loba. Sabía que el tiempo era crucial y que cualquier error podría ser fatal. Cuando terminó, se alejó lentamente para no estresar más al animal. El lobo líder se acercó entonces y, con un gesto casi solemne, tocó la cabeza de Andrew con su hocico. Andrew entendió que era una señal de gratitud y aceptación. Se sintió conmovido y al mismo tiempo preocupado por lo que podría venir después. La joven loba, ahora en mejores condiciones, se levantó,
y la manada comenzó a prepararse para moverse. Pero Andrew sabía que su trabajo no había terminado. El bosque aún no era seguro. Decidió seguir a la manada a una parte más segura del bosque, donde podrían recuperarse sin la amenaza inmediata de los cazadores. Andrew continuó observándolos desde una distancia segura, aprendiendo más sobre sus hábitos e interacciones. Con el tiempo, desarrolló una conexión aún más profunda con los lobos, viéndolos como una parte esencial del ecosistema que había dedicado su vida a proteger. Una noche, mientras estaba acampado cerca del área donde se encontraba la manada, escuchó un ruido extraño. No era el sonido de los cazadores, sino algo diferente y perturbador. Siguiendo el sonido, descubrió una nueva amenaza, un grupo de cazadores usando trampas sofisticadas y veneno para atrapar animales salvajes. Con renovada determinación, Andrew supo que tenía que actuar rápidamente para proteger a la manada y al resto de la fauna del bosque. Usó sus habilidades para desactivar las trampas y alertó a las autoridades locales sobre la nueva amenaza. La lucha por proteger el bosque y los animales continuaba, y Andrew estaba más preparado que nunca para enfrentar los desafíos que vinieran. La conexión con el lobo y su manada había cambiado por completo la forma en que veía la vida salvaje y reforzó su compromiso con la conservación de los hábitats naturales. El viaje de Andrew estaba lejos de terminar, pero sabía que cada paso que daba marcaba la diferencia en la preservación del bosque que tanto amaba.